apoyamos en el estudio mayor de FM La Patriada. Se viste de fiesta. No porque esté comiendo pan de pizza. No porque esté comiendo pan de pizza, sino por la derrota política que sufrió el gobierno. Nos la cuenta toda Fabián Wallman. Sí, una derrota política que de alguna manera se verifica en varios frentes. Vos en la jornada de ayer ya contaste la parte económica con un regreso sin gloria de Javier Milei, sin foto de los Estados Unidos, y esta historia que se empezó a contar hace prácticamente más de un año, cuando el gobierno envió los pliegos de García Mansilla y de Ariel Lijo al Senado para que sean aprobados. Bueno, la respuesta fue una letanía, hubo muchos tiempos en que no se trataron en comisión hasta que finalmente llegó ese día y se presentaron ambos candidatos. Lijo presentando su historia, su conocido recorrido, y García Mansilla, una persona desconocida para la mayoría de nosotros, pero que había perjurado que no iba a asumirse esta denominación, llegaba por decreto, Lu. Bueno, todo lo contrario de lo que efectivamente hizo después. La jornada de ayer marcaba, en definitiva, lo que iba a ser el derrotero más triste para el gobierno en sus 16 meses. Recordemos que también había estado el rechazo de la ley base, que había sido la otra gran derrota en la Cámara de Diputados. Esta fue en el Senado. Y en ese contexto, esta historia que se empezó a tratar hace unos días, el gobierno venía insistiendo, trabajando, llevando inclusive a algunos senadores a la propia Casa Rosada para tratar de revertir lo que sería este final catastrófico. Inclusive estuvo el propio Vichy, con quien tuve el gusto de estar allí a las puertas del salón Martín Fierro, que es el despacho donde tiene su residencia habitual Santiago Caputo, y no pudo. Pero ayer, minutos antes de comenzar la sesión en Casa Rosada, un allegado Caputo dijo: ¿quién está conduciendo la sesión o quién la va a llevar adelante? ¿La quería bajar? La quería bajar, efectivamente. La quería bajar y en ese sentido fue que empezó a operar y puso... ¿Quién fue? ¿Sabés cómo se llama? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que la quería bajar? Sí, ¿a quién mandó? Bueno, un cúmulo de senadores que propusieron en la reunión preparatoria de la sesión, señalando la posibilidad de que haya un decreto del propio presidente del cuerpo, que en este momento será Bartolomé Abdala, para que la sesión se caiga. Lo había anunciado de esta manera en la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, estallón, que decía el primer tuit, ¿qué hacía la vicepresidente de la Nación en ejercicio de la presidencia en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Todo lo contrario. Un dardo a Vicky directamente, claro, porque Vicky, como Milei estaba en Estados Unidos, no debería estar en la vicepresidencia, no debería estar asumiendo la presidencia del Senado, sino que debería estar ocupando el Ejecutivo. Exactamente. Y ni Lerda ni Preciosa, la vicepresidente, respondió. Y en eso señaló a la operación política que venía desde la casta política y desde otros sectores que iban en contra de lo que ya estaba haciendo, que todo lo que podía pasar a la tarde, que iba a comenzar una horita después, respondía a justamente las definiciones políticas de los senadores. Y lo que aconteció fue que hubo quórum muy rápidamente, obtenido en base 33 sillones ocupados por diputados, por los senadores de Unión por la Patria, salvo el de Carolina Moisés, y allí se acoplaron también... Cosa rara lo de Carolina Moisés, qué cosa rara. Bueno, Carolina Moisés... Los comentarios de la gente de a pie, de ciudadana a pie que sigue estos temas, básicamente por vos, Wallman. Bueno, gracias. Y en ese contexto, el acompañamiento de dos radicales, de dos radicales, sí, estamos hablando de Lustó y de Javier Blanco, y también del PRO, que ya Mauricio Macri le había cantado las 40 a Santiago Caputo y dijo que iba a ir contra los nombramientos en una guerra muy particular que sostiene a través de milanesas y papas fritas con el presidente Javier Milei. Papas fritas no, Wallman. Papas fritas no, claro que no. Y en ese contexto, entonces, en definitiva, y con un quórum que llegó para quedarse, algunas declaraciones interesantes, entre ellas
la de Martín Lustó, que justificaba de alguna manera algo que el gobierno venía diciendo y después iba a arremeter con todo, diciendo que era la primera vez que se le rechazaba a un presidente los pliegos de postulantes a la... Bueno, no es así, ¿no? Lustó lo decía de esta manera, escuchalo en este breve audio. Tuvimos que hacer un dictamen con argumentos en contra, pero que diga que se propicia el tratamiento de los pliegos para poder salvar eso que nuestro reglamento no presupone, no prevé correctamente, porque nunca antes pasó esto. ¿Qué quiere decir que nunca antes pasó esto? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner mandó a reposo para procurador. No tuvo los 2 tercios. No tuvo el consenso. Se retiró y fue Gil Carbó, que después sí lo obtuvo. Y varios de los que están acá, la votaron. Después mandó a Carles. No tuvo 2 tercios. Mandó a Sarrabairús. No tuvo 2 tercios. Mandó a Cecín. No tuvo 2 tercios. Se retiraron los pliegos. Macri mandó a Weinberg de Roca para procuradora. No tuvo los 2 tercios. Alberto Fernández mandó a Rafecas para procurador. No tuvo los 2 tercios. A ninguno de ellos se le ocurrió, al no conseguir los 2 tercios, nombrarlos en comisión. A ninguno de ellos. Ahora tenemos esta anomalía, ¿no? Tenemos un juez que tiene dictamen a favor. Llévalo, porque está claro que lo que dice Lustó, haciendo historia, rebate cualquier argumento del Poder Ejecutivo, que se ve sumamente ofendido por esta situación, cuando en realidad podría haber cambiado y propuesto otros. Pero el empecinamiento de Santiago Caputo, quien todo el tiempo ha sostenido que pase lo que pase y cueste lo que cueste, iba a poner 2 jueces como ellos definían, los más liberales del mundo, le costó esta derrota. Finalmente fue por 47-23 el rechazo contra Ariel Lijo y 51. Rechazan más a García Mansilla que a Lijo, pero sí, rechazan a los dos. A los dos. ¿Por qué? Porque al Lijo estuvo el peso de los gobernadores allí, fundamentalmente senadores de las provincias de Salta, Tucumán, La Rioja, que fueron los que dieron vuelta a su voto y votaron además. Y en consonancia con eso nos enteramos durante la sesión, a través del senador Levy de Jujuy, que García Mansilla, esa misma jornada, había firmado 50 causas. ¿Y qué? Si es juez de la Corte, ¿por qué no puede firmar? No, bueno, pero justamente... ¿Es juez de la Corte? ¿Hasta el 28 de noviembre o qué? No, bueno, no, justamente lo que el gobierno... ¿Por ahí lo bajan antes? Sí, por ahí lo bajan antes. Va a empezar... Hay ganas. Y muchísimas ganas. Y ahí tenés al juez Alejo Ramos Padilla, que salió a decir que no puede. Tiene que acatar el facho y no puede firmar ningún Escucha, es muy interesante lo que planteaba Pablo Di Pierri ayer en relación a la resolución de la causa de vialidad que va a caer en la Corte Suprema de Justicia, que tiene la herramienta de no dictaminar nada, ¿no? Posponerlo forever and ever. Sí. O justamente de tratarlo, que el que impulsaba el tratamiento era Lorenzetti, que se suponía que era el juez aliado de esa fuerza política y sin embargo lo estaba propiciando, que así todo, bueno, el riesgo, ¿no? Si convenía tener al hijo adentro de esa corte, porque si no se daba no solo la mayoría automática, sino que con eso el juez que te creías que estaba a tu favor, ahora empezaba a mostrar algún indicios de estar en contra. Sí, Pablito de eso la sabe lunga y creo que trajo bastante. Y en este ir y venir, hoy a la mañana salió a hablar Ricardo Lorenzetti con Eduardo Feynman diciendo justamente que él no está de acuerdo con sostener y debería dar un paso al costado García Mansilla. Lo dijo así. Bueno, habrá que ver, lo presenta, en qué condiciones, cuál es la forma jurídica, pero todavía eso no. Y es más una decisión personal, me parece, ¿no? Que cada uno obviamente tiene que analizar y decidir. Okay. ¿Usted en su lugar qué haría? ¿Usted renunciaría en su lugar? Yo nunca aceptaría ser designado por decreto, eso yo lo dije en infinidad de oportunidades. Ahí está, bueno, no García Mansilla también, digo, lo que yo aceptaría o no aceptaría, bueno, vemos cuando toque. No creemos nada a nadie. Y por último, el comunicado que sacó el gobierno, que estaba preparado ayer a la noche, en la que plantea la palabra repudia, la oficina del presidente repudia la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos para varios años de análisis, esa palabra, cómo va a repudiar justamente
un poder lo que emite otro poder. Y bueno, por supuesto, esto es la primera vez en la historia, y lanzando algunos epítetos, además de este repudio, como una máquina de impedir. Este concepto que maneja el gobierno nacional de que el poder legislativo, como forma parte de la casta, lo único que quiere es impedir la gobernabilidad. Sin embargo, no tuvo muchas derrotas con esa casta, y esto también, ¿no?, habilita una nueva reconfiguración de los espacios políticos con esta oposición, y me refiero básicamente a la pseudo oposición, a lo que se llama oposición amigable, que siempre tuvo mucho resquemor de votar con el kirchnerismo como si eso fuese algo malo de por sí solo, ¿no? Coincidir en algún punto, confluir en algún punto de oposición al gobierno nacional. De hecho, ayer este senador Vichy dijo que recordaba a Raúl Alfonsín, que había sido su enemigo, Raúl Alfonsín había propuesto a su enemigo, Ítalo Luger, a su adversario. Bien. Así que para cerrar y ponerle el moño, lo que se viene ahora es un ataque furibundo del gobierno nacional. No cierres, porque eso es importante. Digo, están pasando cosas ahora. Macri está contestando, contá eso. Exactamente. El oleaje posterior. Claro, digamos, el gobierno en estos momentos que plantea que justamente funcionó la alianza entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Eso es lo que está planteando, que son los responsables, que Mauricio Macri no va a obtener bajo ningún tipo de razón lo que él pretende, que es la obra pública, que es sobre lo que siempre chicanea el gobierno. Los negocios que tiene Macri. Los negocios que tiene Macri, y que se va a venir una andanada indudablemente furiosa de parte del gobierno luego de este fracaso. Tienen negocios para sacarle a Macri, que todavía controla, por ejemplo, la represa Yacyretá. Digo, Santi, si querés, te paso una lista de cosas para joder a Macri. Mirá, si no las tenés, te pregunto por si no las tenés, Santi. Se la podemos pasar. Y además, como último orejón de este tarro, sí, creo que el gobierno, que Milei seguramente se reúna durante el día de hoy para ver cómo sigue adelante, no solamente con el tema de lo que aconteció ayer en el Senado, sino también con la falta de respuesta del propio Donald Trump. Uy, es viernes, pero no tanto.